En el siguiente video recordaremos algunos elementos del género narrativo. Nuestro objetivo será reforzar conceptos del género narrativo. Para esto veremos algunos contenidos específicos, como por ejemplo el narrador, reconocido como aquella voz ficticia creada por el autor que relata la historia. Veremos también los acontecimientos, los cuales corresponden a los hechos que ocurren en el relato. Veremos también los personajes correspondientes a personas, animales o cosas que realizan las acciones dentro del relato. El espacio, tanto físico, psicológico como también social donde ocurren los hechos, y finalmente el tiempo, que se relacionará con la temporalidad en que ocurren las acciones de la historia. Nunca está de más recordar lo siguiente. En singular, yo será primera persona, tú segunda persona y él o ella tercera persona. Por otro lado, plural, nosotros será primera persona, vosotros segunda persona y ellos o ellas será tercera persona. Lo primero que recordaremos serán los tipos de narradores. En primer lugar está el narrador protagonista, que se caracteriza por ser el personaje que cuenta los hechos en primera persona, pues todas las acciones del relato giran en torno a él. Tenemos también al narrador testigo. Será un personaje que narra lo que le ocurre a otro, pues es un espectador de las acciones que ocurren. Encontramos también al narrador secundario, que es quien acompaña al personaje protagonista narrando los hechos que ocurren en la historia. Por otro lado está el narrador omnisciente. Este narrador se caracteriza por reconocer todos los detalles que ocurren en la historia, incluso lo que los personajes sienten y piensan. Y finalmente encontramos al narrador objetivo, quien narra desde el exterior de la historia y tiene información limitada. Es importante reconocer que los acontecimientos serán los hechos que ocurren en el relato, como acciones físicas, por ejemplo, caminar, cantar, beber, saltar, ir hacia un lugar. O también pueden ser acontecimientos psicológicos, como por ejemplo sentir, pensar o recordar. Por otro lado, encontraremos diferentes tipos de personajes, como los personajes principales, donde los hechos giran en torno a ellos y todas las acciones del relato, y los personajes secundarios, que serán aquellos que acompañan al personaje principal en sus acciones. Recordemos también que existen diferentes tipos de espacio narrativo. Por ejemplo, el espacio físico, que corresponde al lugar geográfico o específico donde ocurren las acciones, al espacio psicológico, que se relaciona con lo que los personajes están pensando o sintiendo en un momento determinado, y el espacio social, relacionado con el entorno que rodea a los personajes, ya sea un entorno religioso, económico o social. Debemos poner mucha atención en el tiempo narrativo, pues habrán conceptos que debemos comprender. Primero veremos la parte interna, que se relaciona con el desarrollo del relato. Conoceremos aquí la analepsis, que corresponde a cuando el narrador vuelve al pasado. Aquí tenemos el raconto y el flashback. El raconto será cuando el narrador vuelve al pasado con un recuerdo extenso, mientras que el flashback, el narrador vuelve al pasado pero con un recuerdo breve. Por otro lado, la prolepsis se relaciona con el futuro. En el flash forward, el narrador avanza hacia el futuro de manera breve, mientras que la premonición es una pequeña visión del futuro que puede tener algún personaje. Por otro lado, tenemos una estructura externa de la narración y se relaciona con cómo vamos a configurar nuestro relato. En primer lugar, encontramos la narración ab ovo, que significa desde el huevo, es decir, el narrador y el relato parten desde el inicio de una situación. Tenemos la narración in media res, que significa en medio de la cosa. Aquí el narrador se sitúa en un momento más avanzado de los hechos. Y finalmente, in extrema res, que significa al final de la cosa o al extremo de la cosa, es donde el narrador se sitúa al final de una historia. Recuerda entonces que este video te servirá para recordar narrador, acontecimientos, personajes, espacio y tiempo. Ante cualquier duda, recuerda comunicarte con tus profesores.